¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, buena semana para todos. Arrancamos, como siempre, este espacio de información y análisis político de 21 a 22 aquí en el canal de la ciudad. Mucha información, ¿no? Una semana crucial. Vamos a hablar gran parte del programa, sobre el final vamos a estar hablando de las elecciones que se van a desarrollar en Estados Unidos mañana, a medio término, que son muy importantes, incluso para, no solo para Estados Unidos, sino para lo que pueda desencadenar hacia abajo, derramar hacia Latinoamérica, por ejemplo, los posicionamientos futuros de la política americana. Eso vamos a estar analizando con Leandro Dario y con una especialista. Pero lo que está pasando en la Argentina, uno podría decir que tanto la coalición de gobierno como la coalición opositora están en una etapa de interna muy fuerte. Por supuesto que la del gobierno se siente más porque tiene que gobernar. En definitiva, tienen una mayor responsabilidad. Vamos a estar viendo un ratito nada más con Leandro quién está con quién, cuáles son las expectativas y por qué están peleados. La información dice que mañana se reúne la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Una reunión que no estaba prevista, hace casi 3 meses que no se reúnen, pero todas estas internas, la pelea entre Felipe Miguel y Patricia Bullrich, lo que dijo Gerardo Morales de Mauricio Macri, la defensa que hicieron de Mauricio Macri, por ejemplo, Alfredo Cornejo, Rodrigo de Loredo, algunos radicales que no estaban de acuerdo con lo que dijo Gerardo Morales, incluso Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, está en esa sintonía. Lo que pasa dentro del PRO, Carrió, que entró a terciar y dijo que era un chismerío, que estaba más para la sección de chisme que para el análisis político, y en un momento hasta llegó a desafiar a todos Juntos por el Cambio diciendo, si no arman una lista honesta me voy a presentar también yo. O sea, se puso picante, de eso vamos a estar hablando. Y en el oficialismo ni hablar, ¿no? El discurso de Cristina del viernes en Pilar, que tuvimos la posibilidad de analizar acá, tuvo una segunda parte, quizás más dura, el sábado cuando habló Máximo Kirchner en Mar del Plata, ¿no? Es curioso, las cosas que dijo Máximo Kirchner del presidente de la Nación lo ponen prácticamente en un punto sin retorno. Dijo que el presidente estaba, sin nombrarlo, pero habló de él, que estaba inmerso en una aventura. Y para los aventureros está el turismo, dijo. Nadie puede emprender una aventura personal. Criticó duramente al gobierno, dijo que están ofendidos están las que nos votan, los trabajadores, como un opositor, como un analista político, igual que Cristina el día anterior. Ya el kirchnerismo, tanto Cristina como Máximo Kirchner, hablan como si no pertenecieran al gobierno, como si no se hicieran cargo de que ellos forman parte de esta coalición que gobierna el país. Digamos, podrán tener su disidencia, pero cuando son tan públicas y hablan de un presidente que no estuvo a la altura, que parece un aventurero, algo que Alberto después contestó, porque Alberto Fernández dijo, como decía Perón, cuando un compañero critica a otro compañero, un anacronismo, tanto del partido, pero bueno, fue su forma de defenderse, cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista. Eso dijo Alberto. Pero en definitiva la interna del gobierno está al rojo vivo. Lo que no entendemos, y podemos utilizar este signo de interrogación que abrimos para hablar de nuestro comentario editorial, es por qué la Cámpora, que parece ser el núcleo convocante de este sector, en el cual se enrola directamente en columna detrás de Cristina Kirchner, que le quiere disputar espacio territorial, por supuesto, a los intendentes del conurbano, que hoy se reunieron con Alberto Fernández en Casa Rosada. La Cámpora, que desafía también a los movimientos sociales, como por ejemplo el Movimiento Evita, y que está en contra de que el Movimiento Evita maneje una caja millonaria, mucho más la que va a manejar ahora, que a través de un decreto las organizaciones sociales pueden hacer obra pública, algo de lo que hablamos con Daniel Arroyo el viernes pasado. Que uno dice, está bien, le pueden dar trabajo a la gente, puede haber cooperativas que puedan generar trabajo. Eso en los papeles parece bueno, parece que está bien, pero hay antecedentes donde esas cuestiones fracasaron. El peor de todo fue Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que le dieron fondos para hacer viviendas y terminó en un hecho de corrupción inédito y la gente sin vivienda. Pero bueno, cosas que pasan en esta disputa de poder. Lo que no se entiende de la Cámpora y de Máximo Kirchner es que el sábado, criticó duramente a Alberto Fernández, lo hizo con dureza, y detrás suyo había ministros de Alberto Fernández. Por ejemplo, Guado de Pedro, el ministro del Interior, el ministro de la cartera política del presidente. Y había otros funcionarios, estaba Fernanda Raberta, que preside el ANSES, una de las cajas más importantes de políticas sociales que tiene en la Argentina. Estaba Luana Volnovich, que preside el PAMI. Había dirigentes que estaban en
acto en las espaldas, aplaudiendo el discurso de Máximo Kirchner contra Alberto Fernández, que son ministros, como Guado de Pedro, secretarios de Estado, directores nacionales, estaban a cargo de distintas agencias en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, porque era un congreso del PJ. Todos ellos son funcionarios del gobierno que preside Alberto Fernández y aplauden a un dirigente como es Máximo Kirchner, que critica y de alguna manera desautoriza y pone en un lugar sin retorno al presidente de la Nación. Máximo Kirchner tiene todo el derecho a opinar lo que quiera, tiene todo el derecho a opinar eso y más de Alberto Fernández, tiene todo el derecho a ser crítico del gobierno porque no le gusta. ¿Por qué no? No le costaría entender. Ellos conformaron esta alianza, se hicieron cargo del gobierno y ahora que las cosas van mal se corren. Pero tiene todo el derecho a hacerlo, después en definitiva evaluará a la gente. Lo que cuesta entender es por qué si son tan críticos siguen perteneciendo al gobierno. No cuesta entender. O sea, quieren despegarse del gobierno, pero quieren mantener las cajas. La del ANSES, la del PAMI, las que tienen desarrollo social, las que tienen... Hoy la Cámpora maneja 3 de las cajas más importantes en políticas sociales. El ANSES, el PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, con el Cuervo Larroque como ministro. Pero además de eso, tienen muchos cargos que ocupan desde el Ministerio del Interior, desde Secretaría de Estado, desde lugares en distintos ámbitos del gobierno nacional, donde son funcionarios designados por el propio Alberto Fernández. Y sin embargo, no renuncian, no se corren, critican a Alberto Fernández como si fueran opositores, pero a la vez ocupan cargos de poder, cobran sueldo, por si habría que agregar algo más a esta comidilla, como funcionarios. Y uno se pregunta, un gesto mínimo de lealtad, Máximo. Si estás tan en contra de Alberto Fernández, retirá a tus funcionarios, retírense, renuncien y pasen al arco opositor. Hagan oposición al gobierno desde un lugar, desde el llano, porque es muy fácil manejar cajas sociales, cobrar sueldo del Estado y criticar al mismo gobierno que te da esa posibilidad. Es un poco inentendible y muestra también la falta de autoridad que tiene el presidente Alberto Fernández, porque en otro momento con otro presidente los hubiese echado a todos. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la Ciudad. Entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Y bueno, tratando de conseguir objetivos para el trabajador. Concretamente, entonces, ¿siguen las negociaciones? No se Sí, firmó nada. No, ojalá hubiera firmado. No, pero se está charlando y pudo una predisposición del gobierno nacional. A nivel nacional es una verdad a voces. Creo que es la persona y la dirigente en condiciones de abrir los caminos para recuperar esa alegría y el diálogo. O sea, Cristina. O sea, Cristina. No participan, hace rato que no participan en la gestión, hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos, porque yo tengo que inferir entonces que esas expresiones que vierte tienen que ver con que él es el único que las sabe todas y los otros somos los boludos. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Bueno, muy bien, vamos a analizar los dos escenarios, ¿no? El de Juntos por el Cambio, la oposición, y del oficialismo. ¿Cómo están ubicados cada uno y qué se puede esperar en los próximos días? Le doy la bienvenida a Leandro Dario, mi compañero acá. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, a ver, producción, ¿arrancamos por la oposición o por el oficialismo? Tenemos placas. Oficialismo, a ver, vamos a ver. Los protagonistas, ¿no? Bueno, por supuesto, acá está el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Aníbal Fernández, el Cuervo Larroque y Guado de Pedro. Uno podría decir que acá están representados parte de la interna de la que yo hablaba recién en el comentario editorial, ¿no? El presidente, en este contexto de aliados, tiene seguramente un aliado fuerte, es Aníbal Fernández, que hoy salió a defenderlo y a contestarle con dureza a Máximo Kirchner. Y uno podría decir aliado circunstancial a Sergio Massa. O sea, Massa es un poco
el líbero de todo esto. Una alianza táctica. Claro, tiene Massa, a lo Massa, tiene una táctica, una estrategia de acercamiento y distancia con Alberto, y tiene también un acercamiento y distancia con Cristina Kirchner, ¿no? Podríamos decir que esa es la situación de Alberto Fernández. Pero en este contexto, Alberto Fernández, que fue elegido por Cristina Kirchner para ocupar la candidatura a la presidencia, Cristina lo puso ahí. De hecho, Cristina el viernes dijo en Pilar, no me arrepiento de haberlo puesto. O sea, sí. está reconociendo que Subrayando. lo fue a buscar y lo eligió como candidato a presidente. Está en un momento distinto al que se vivió en los últimos tiempos. ¿Por qué? No sé si va a disputar poder, pero por lo menos está teniendo algunas decisiones que lo marcan o lo alejan del kirchnerismo. No hace lo que le piden, como se vio con anterioridad. Digo, por ejemplo, ¿qué le está pidiendo Cristina? ¿Qué le está pidiendo el kirchnerismo duro? Le están pidiendo un bono salarial antes de fin de año, que suspendan las PASO, le está pidiendo algún tipo de medidas más duras, ¿no? Vos sabés que hace un ratito en Casa de Gobierno el presidente junto a Sergio Massa recibió intendentes del conurbano justamente que le pidieron nuevamente el tema del bono de fin de año para pagarle a los trabajadores municipales. Que es un reclamo que ya se lo hicieron a Kicillof y Kicillof no se los dio, no les bajó los fondos. Entonces están yendo al presidente y al ministro de Economía que se reunieron con ellos y no les dieron una respuesta. Es decir, dijeron que lo van a analizar, pero el tema ese planteado por primera vez por Cristina Fernández de Kirchner fue retomado no solo por Máximo, sino también por los intendentes del conurbano. Máximo Kirchner habló el sábado y fue mucho más duro que Cristina, un poco lo que yo comentaba recién, dijo que el presidente era un aventurero, ¿no? Dijo, para aventurero está el turismo. Prácticamente después de una declaración así es muy difícil volver. Ya había dicho Máximo la semana pasada que era incomprensible que quiera competir en una PASO Alberto Fernández. Dice, ¿cómo el presidente va a competir con otros por igual? ¿No? Prácticamente lo corren de la cancha. Pero Alberto quiere jugar. Alberto Fernández, Aníbal Fernández. Hoy tuve la posibilidad de hablar en la radio con Luis Delía. Luis Delía dijo que hay que acompañarlo a Alberto Fernández, hay que acompañarlo en la reelección. Algunos gobernadores, hoy Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, le dio la bienvenida en la provincia. Algún que otro gobernador y algún que otro dirigente del peronismo. No está tan solo Alberto, porque también muchos están cansados del modo autoritario, si se quiere, o el modo de trato que tiene la Cámpora, sobre todo la Cámpora, más que Cristina, con ellos. Están cansados. Hoy me decía Luis Delía, ¿sabés por qué quieren levantar las PASO? Porque quieren armar las listas en la provincia de Buenos Aires como las armaba Herminio Iglesias en el 83, que se iba a un congreso en La Plata, te cagaban a palos, así directamente me dijo, y armaban la lista que ellos querían. Y quieren hacer eso. Quieren, dice, a rebencazos, a latigazos, armar las listas y no quieren que el afiliado participe. Dejo una pregunta que tal vez la podemos conversar después con el invitado. ¿Quiere jugar y ser candidato o está amagando con eso y va a presionar hasta el final para tener un lugar en las listas él y su gente? Yo creo que quiere jugar, si no le da, tiene con quien jugar, que no está en esta muestra, en este mosaico, que es Daniel Scioli. Posiblemente o juegue él o juegue Daniel Scioli, pero en una lista armada por Alberto Fernández. Ojo que Alberto Fernández está demostrando, por ejemplo, si hoy recibió a los intendentes y si aparece ese dinero, también puede haber una contraprestación de lealtad política. Así se mueve el peronismo, hay que decirlo. De alguna manera, tampoco lo pueden dar por descartado. Quizás su imagen esté tocando un piso muy bajo en cuanto a credibilidad y apoyo social, pero tiene caja todavía. Está Axel Kicillof acá. ¿Por qué está Kicillof? Muy probable que Kicillof vaya por la reelección a la gobernación, muy probable que en esa elección Cristina sea candidata a senadora, y este señor, Máximo Kirchner, quiere que quien sea compañera de fórmula de Axel Kicillof sea Fernanda Raberta, la titular del ANSES, que estuvo en Mar del Plata, habló el sábado, el mismo día que habló Máximo Kirchner. ¿Por qué está Guado de Pedro y el Cuervo Larroque? Porque son quizás los dirigentes después de Máximo Kirchner más importantes que tiene la Cámpora. Lo de Guado de Pedro está porque él es el ministro del Interior, es el que tiene que tener las relaciones con los gobernadores y con todo el arco político, opositor y propio. Y Guado de Pedro aplaudió cuando Máximo Kirchner dijo que Alberto Fernández era un aventurero, pero es el ministro de Alberto. Le presentó en su momento la renuncia a Alberto, cuando todos los ministros que respondían a Alberto Cristina... la rechazó, claro. Sí. ¿Y por qué está el Cuervo Larroque? Porque el Cuervo Larroque es uno de los que cree que la candidatura a la presidencia del año que viene tiene que estar en manos de Cristina Kirchner. Es uno de los que está poniendo ficha para que Cristina sea candidata.
¿Cuándo vamos a tener una señal de que esto se defina? La señal la vamos a tener el próximo 17 de noviembre, el día de se celebra la militancia peronista, porque ese fue el día que se recuerda los 50 años del regreso de Perón, el día que Rucci lo recibió con el paraguas en Ezeiza. Bueno, ese día la única oradora en un acto que va a organizar el peronismo bonaerense, que preside Máximo Kirchner, va a ser Cristina. Y para muchos ese día, Cristina puede llegar a completar la frase del viernes, cuando dijo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo sea feliz. Quizás ese día tengamos una noción más acabada de que si Cristina va a ser candidata o no, no creo que se lance, pero sí puede dejar mucho más allanado el camino. ¿De qué depende esto? Depende de algunas cuestiones que le están pidiendo a Alberto Fernández, pero también depende de lo que va a pasar mañana, no en el ámbito político, sino en el ámbito judicial. Mañana la Cámara de Casación tiene la primera audiencia, la otra es el 22, porque antes de diciembre va a definir dos cuestiones que tienen que ver con los juicios que preocupan a Cristina Kirchner. Si la causa Otesur Los Sauces, que tiene un sobreseimiento de primera instancia, va a juicio oral, porque la Cámara va a ordenar que vaya a juicio oral, y también se abrió la posibilidad de que vaya a juicio oral, quizás con menos chances, la causa del memorándum con Irán. Estos dos temas se van a ser tratados mañana y después se tratan el 22 y en diciembre hay una respuesta o una decisión de la Cámara. ¿Por qué digo esto? Porque para Cristina, si Cristina es llevada a juicio en distintas causas, le conviene ser candidata por el tema de lo que hablamos el otro día, la victimización. Quieren prohibir a Cristina para que Cristina vuelva. Forma parte del discurso que viene llevando el kirchnerismo duro. Bien, este es el panorama en el oficialismo. Vamos a la oposición, donde también está picante, ¿no? A ver si cambiamos la imagen. Bueno, ¿qué tenemos acá? Macri, Mauricio Macri, el expresidente, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente del radicalismo Gerardo Morales, Martín Lustó, que es candidato único del radicalismo a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes, que era el caballo del comisario del radicalismo, perdió muchas acciones últimamente, y Elisa Carrió, que es un poco la que cada vez que habla ordena o desordena todo, pero de alguna manera es la que uno dice, entre el PRO y el radicalismo, la coalición cívica es la que menos votos tiene, pero la coalición cívica es la que armó Cambiemos en el 2015 y es la que está tratando que no se desarme Juntos por el Cambio ahora. Macri, ¿va a ser candidato? No lo sabemos. Él no se lo dice a nadie, pero quizás la estrategia de él es jugar a no ser candidato y que su candidatura llegue, producto de las peleas que hay, sobre todo en el PRO, llegue por aclamación o por pedido popular, ¿no? Si ustedes no se ponen de acuerdo, yo juego. Puedo ir yo. La pelea Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta se puso intensa. Mañana va a ser tocada en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Se puso intensa, después Rodríguez Larreta intentó bajar un poco los ánimos, pero está muy duro. Digo, todo el mundo miraba siempre al radicalismo como el partido de las grandes internas, pero lo que está sucediendo en el PRO ahora es inédito. En el PRO nunca hubo una pelea tan fuerte. Siempre hubo diferencias. Yo recuerdo cuando Rodríguez Larreta iba a suceder a Mauricio Macri, Gabriela Michetti dijo, no, yo quiero armar lo mío. En ese momento Mauricio Macri lo apoyó a Rodríguez Larreta, pero dejó que compitan, pero no era tan duro como está haciendo ahora, quizás por la personalidad de Patricia Bullrich. Gerardo Morales le pegó a Mauricio Macri el otro día. Dijo, si decís que tenés el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasaste, no podés hablar de política. Más o menos le dio duro. Pero atención que hay radicales que le salieron a contestar a Morales. Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, expresidente del radicalismo, Martín Tetaz, Rodrigo Loredo, que paradójicamente pertenecen a Evolución Radical, el espacio que lidera Martín Lustó. Hay también dentro de esta pelea del PRO, tiene que ver mucho Martín Lustó. Porque para algunos creen que Rodríguez Larreta, en la negociación con el radicalismo, arregló el apoyo del radicalismo hacia la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a cambio de que el candidato de la ciudad sea Martín Lustó. Desde el PRO dice, no, nosotros manejamos la ciudad, hay que apoyar a un candidato del PRO. El candidato de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri es Jorge Macri. Cuyo jefe político es Horacio Rodríguez Larreta. Claro, que es ministro de Horacio Rodríguez Larreta. Pasa un poco lo que pasa en el gobierno nacional. Hay ministros que están en otra sintonía, ocupan un cargo en el Ejecutivo, pero están en otra sintonía. Gerardo Morales ha crecido mucho últimamente.
digo, sin acercarse a las grandes mediciones, le está ganando en intención de voto a Facundo Manes. Algo raro. Por eso se diluyó un poco la candidatura de Manes. No sé si notaste que bajó mucho la intensidad y ya los radicales ya no se alinean tanto. Lo ven crecer a Morales, y Morales es un hombre que va a jugar y fuerte porque maneja el Comité Nacional de Radicalismo, porque tiene algún tipo de llegada, es un viejo radical, conoce la estructura. En ese aspecto es mucho más fuerte que Gerardo Morales. Y Carrió, que dijo que todas estas peleas tendrían que ir a una sección de chisme de los diarios, para mí, es una impresión mía, no es información, yo creo que en este momento, quizás por no jugar candidaturas, los únicos que entienden cómo construir poder alternativo son Macri y Elisa Carrió, que tienen diferencias públicas y las hacen públicas, pero son los únicos que entendieron cómo se arma una alternativa de poder. Y no te olvides de algo, Cambiemos lo armaron Macri y Elisa Carrió. El radicalismo se suma después cuando Carrió acordó con Macri, porque era como no tenían ninguna alternativa, por eso fueron a la convención de Gualeguaychú, donde se terminó acordando lo que era Cambiemos. El radicalismo fue a participar de las PASO. Hay que ver si en la reunión de mañana de Juntos por el Cambio hay algún acuerdo de delimitar la interna en cuanto a qué se dice públicamente, ¿no? Una especie de reglas de combate para que la coalición no se rompa públicamente y para que la gente no crea que se está matando por una candidatura y que son parte de la vieja política, como dice Milei, de la casta en términos de Milei. Bueno, para cerrar esto te digo, ¿qué se va a decir mañana? Primero esto, todos van a asumir un compromiso público de que las peleas tienen que quedar puertas adentro y que puede haber debate público, pero Juntos por el Cambio no se va a romper. Pero van a aprobar algo, no sé, no lo van a firmar en un acta, pero si no va a quedar aprobado de palabra entre todos los dirigentes, que es que para ordenar esto, lo que va a haber el año que viene en las PASO, si no levantan las PASO, son las fórmulas mixtas, las fórmulas combinadas. Probablemente veamos candidatos del PRO acompañados de fórmula con radicales, radicales acompañados de fórmula con el PRO o con la coalición cívica, pero lo que va a haber, también hay que sumar al peronismo republicano, que no está en este cuadro, que es el que lidera Miguel Ángel Pichetto, pero lo que va a quedar mañana en claro es que bajen el tono y la forma de ordenar esto son las fórmulas mixtas. Y atención, que en cuanto a las fórmulas mixtas, está de acuerdo Larreta, Patricia Bullrich, Macri, Gerardo Morales y Elisa Carrió. Las voces más importantes acuerdan que la mejor salida para que esto no se rompa y ordenar un poco la interna es que se crucen las candidaturas y se armen fórmulas con dirigentes de distintos espacios políticos. Bueno, todo esto a manera de presentación para analizarlo con nuestro invitado, a quien nos vamos a la mesa para recibirlo, que es Ignacio Lavacchi. Tenemos placa, chicos, aquí está. Qué grande, acá no, la producción no falla nunca. Se trata de Ignacio Lavacchi, analista político, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Ignacio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, hicimos un panorama. ¿Cómo lo viste? A ver, yo creo que falta mucho, ¿no? Sí. Todavía, sinceramente creo que si Cristina da alguna señal el 17 de noviembre, va a seguir faltando mucho y que lo que diga se puede dar vuelta hasta el cierre de candidaturas, que asumiendo que el cronograma electoral se mantiene, va a ser en la tercera semana de junio del año que viene, ¿no? Así que para mí falta una eternidad, ¿no? Y lo mismo respecto de Macri. Yo si tuviera que especular qué va a hacer Macri, el día de hoy sabemos que no es candidato, pero si va a definirlo, va a definir también últimamente con alianzas ya definidas, ¿no? Que el cierre de alianzas es un poquito antes, ¿no? Tenemos el Mundial y las fiestas. Exacto, y las vacaciones. Las vacaciones, por eso te digo. Por eso digo que lo del 17 de noviembre puede ser un golpe de efecto de Cristina. No creo que lance su candidatura, pero ojo con el discurso de ese día. Y 2 días antes del 17 de noviembre el INDEC va a dar el dato de inflación y tenemos muchos datos de inflación por venir. Y no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio. Digo, hoy el Banco Central tuvo que vender 150 millones de dólares. Esta dinámica muy sustentable no es. Entonces, cualquier cosa que pase hoy puede llegar a ser tan efímera de acá, faltando 11 meses prácticamente para las elecciones, que me parece, es más. Pero ¿no te parece que lo que dijo Máximo el sábado, que lo trató de aventurero al presidente, puede ser, no digo un punto sin retorno, pero sí un punto de inflexión duro en esa relación? Bueno, me parece que es un intento de bajarlo, ¿sí? De bajarle la candidatura. Si Alberto Fernández está diciendo que él va a ir por la reelección y demás, es una forma de tratar de bajarle la candidatura de prepo, ¿no? Y dejarlo como una figura, digamos, decorativa de acá hasta el final del mandato, ¿no? Digo, Alberto Fernández, uno por decir, algunos lo acusan de títere. Yo no sé si es un títere, yo creo que es una figura que tiene un poder, que es el poder de tener la lapicera en alto, es decir, y no bajar el brazo y firmar. Y ese poder lo está ejerciendo bastante
si uno quiere, sabiamente, ¿no? Digo, estará disminuido y todo lo que uno quiera, tiene muy poca aprobación en las encuestas, pero él, con ese poder de no usar la lapicera, evidentemente está irritando bastante al kirchnerismo, que no lo ve justamente como una figura servil, ¿no? Y que encima se les envalentona y les dice, yo voy a ser candidato y que tenemos que definir esto a través de una primaria y hay que usar las PASO, y vienen los gobernadores y le dicen, no, hay que eliminar las PASO porque los que queremos tener la lapicera para armar la lista somos nosotros. Van algunos miembros del kirchnerismo duro que le piden eso, otros no. Digo, Cristina no se expresó públicamente, lo cual para mí es bastante llamativo, ¿no? Va Massa, que dice que hay que suspender las PASO, y Alberto Fernández en sus 13 le dice que no. Entonces, algo de poder mantiene, ¿no? Claro. Digo, si los votos estuvieran en diputados para eliminar las PASO, ya las habrían eliminado, ¿no? Digo, quedan todavía, a ponerle 15 días. Lo que sí sabemos es que el 30 de noviembre vence las ordinarias y que si el presidente no lo pone en extraordinaria, el Poder Ejecutivo, no va a haber un tratamiento para nuevas PASO. No va a haber un tratamiento hasta marzo. Digo, yo digo por ahí que es imposible modificarlo el año que viene. Yo soy escéptico de eso. Digo, no hay ningún impedimento legal para que alguien no se cargue las PASO el año que viene. Si es un mamarracho, es una desprolijidad, sí lo es. Cambiar la red. O sea que si quieren cambiarlo en mayo, algo que se dio 2 meses antes... Me parece que sería algo... desprolijo, pero se puede hacer. Es violentar las reglas, ¿no? Digo, pero no hay nada que lo prohíba, ¿no? ¿Tiene un costo político eso? ¿Le importa a la gente que te saquen las PASO? No, me parece que es una movida muy similar a que vemos en algunas provincias, ¿no? Que es tratar de cambiar las reglas porque se ven que va a ser muy difícil mantener el poder el año que viene. Entonces, algunas provincias reimplantan la ley de lema, sacan las PASO y demás, con el objetivo de, uno diría, torcer la voluntad de la ciudadanía o tratar de manipular de alguna manera las cosas, cosa de tenerlo un poquito más fácil porque viene un tsunami de frente, ¿no? Por lo menos eso es lo que trasluce. Si uno cambia las reglas es porque está esperando un mal resultado, ¿no? Entonces, si la economía, Ignacio, empieza a dar peores noticias, como puede ser una devaluación o que la inflación mensual suba a otro escaloncito y se acerca a los 2 dígitos mensuales. ¿Las acciones de qué candidato suben? ¿Quién se beneficiaría? Posiblemente, yo diría que los más halcones. A más caos yo creo que hay más para ganar para los más halcones y para el outsider, o los outsiders, ¿no? Milei. Bueno, también están los outsiders que juegan dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Manes. Digo, uno diría Trump fue un outsider en Estados Unidos, pero compitió por el Partido Republicano. Entonces, el que viene de fuera de la política, que usa el discurso de lo viejo y lo nuevo. A Manes le fue mal cuando criticó, porque él de alguna manera, al decir que hubo populismo institucional en Juntos por el Cambio, en el gobierno de Cambiemos, no le ha ido bien, digamos. Para mucha gente está bien que se diferencie o critique la política económica de Macri, pero no lo puede equiparar con el populismo. O sea, como que no se puede pertenecer a un espacio al cual se critica tanto, ¿no? Yo creo que le ha bajado, he visto encuestas donde bajó mucho Manes este último mes. Sí, puede ser. A ver, hacer una candidatura presidencial de la Cámara de Diputados es muy difícil, ¿no? Uno es uno en 257, y salvo que tenga el histrionismo y la dedicación de Milei de estar 24/7 desfilando por los estudios de televisión, es complicado, ¿no? Diferenciarse y posicionarse. Especialmente en un espacio donde hay otras figuras que tienen, hay poder territorial, ¿no? El poder territorial da mucha visibilidad, ¿no? Para bien y para mal, pero también para bien, ¿no? Es el poder de cortar las cintas, que no es poco. Y es recursos para hacer promoción y campaña, claro, ¿no? Entonces, la definición de populismo institucional puede haber sido poco feliz. Yo no sé si fue eso u otra cosa, pero de vuelta, falta mucho, es una carrera muy larga. Me parece que lo que claramente daña a todos los espacios es este internismo. ¿Por qué? Porque plantea una discusión que es muy propia de la política, que es muy para el círculo rojo y que está muy alejada de las necesidades diarias de las personas, ¿no? Entonces, si la prioridad de las personas, la conversación pública, pasa más por la inflación que por el candidato a presidente de un evento para el que faltan 11 meses, ¿no? Entonces, ¿Ese internismo en Juntos por el Cambio es porque creen que tiene la elección ganada? Sí, yo diría que sí. Creo que es, básicamente, si ese internismo surge de la debilidad del Frente de Todos. Si uno miraba la placa que ustedes tenían, uno podía ponerle al lado los niveles de aprobación y rechazo y probablemente
el neto positivo en Juntos por el Cambio iba a ser positivo, justamente, el neto de imagen, y el neto negativo, el neto de lo del Frente de Todos, negativo, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es el problema del Frente de Todos? No tiene candidato competitivo y por eso tiene que asustar con la idea de la candidatura de Cristina, ¿no? Digo, por eso se la piden, porque es la figura más taquillera que tienen y así y todo no es lo que era antes, ¿no? Aparentemente. Y después, si no, ¿quién se va a ir a poner el traje de candidato para ir a perder la elección? Y del otro lado, el problema es que tienen demasiados candidatos. Es como que sería una bendición, ¿no? Tener muchos candidatos competitivos, pero al haber tanta debilidad dentro del Frente de Todos, la percepción es que el que gana las PASO de Juntos por el Cambio es el próximo presidente. Yo no digo que sea así, pero si ellos creen eso, probablemente se van a sacar los ojos antes de la elección. Puede volvérsele muy en contra, ¿eh? Sí, pero yo creo que hasta ahora le ha funcionado, por ejemplo, ha funcionado mucho más a las PASO cuando hay competencia interna, pensando después en la elección general. Cuando hay la competencia interna, te dinamiza el voto, te unifica, te hace elongar la cancha ideológica. Ahí, por ejemplo, no hablamos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no digo que es un hecho, pero hay grandes posibilidades que Esper también se sume a las PASO en la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, lo cual ideológicamente ensanchás y en términos de voto también. Yo te pregunto por el lado de enfrente, si Cristina decide ser candidata, ¿quién la va a enfrentar en una PASO? No, probablemente nadie. O tal vez alguien sí, se anima y desafía. Digo, esas cosas pasan eventualmente, pero no existe no está tan fuertemente instalada esa tradición del peronismo, del punto que hace 34 años, que fue la última interna presidencial del peronismo, ¿no? Claro, digo, la última interna fue Cafiero Menem. 8 de julio del 89. Exacto. ¿No? Y digo, en su momento Rodríguez Sá, creo que con Jorge Asís de candidato a vice, amenazó con ir en contra de Dualde Ortega, pero finalmente se terminó bajando y desde ahí no había interna presidencial, ¿no? Iba a verla en el 2003, pero bueno, vino el Congreso de Lanús, los neolemas y todo eso. Decidieron hacer una especie de lema nacional, una cosa rara. Exacto. Entonces, digo, probablemente nadie le enfrente por una cuestión muy sencilla, ¿no? Que es que, digo, es muy difícil ganarle una candidatura presidencial que es fuerte, todavía es bastante fuerte en el conurbano bonaerense, ¿no? Digo, entonces parece complicado, pero digo, hay que ver si Cristina efectivamente se lanza. Sería como, la verdad, a ver, voy a tratar de usar una metáfora que no sea muy agresiva, pero es como que si realmente hay que apelar a Cristina Kirchner para bajar una candidatura a Alberto Fernández, eso habla de mucha debilidad, ¿no? Es como salir a cazar mosquitos con un bazooka. Bueno, pero de parte de Cristina, pero sí. Yo te invierto la debilidad. Digo, si vos sos presidente de la Nación y tenés fuerza política y tenés 3 ministros que están atrás de un diputado que dice que sos un turista, que aventurero, que no podés hacer lo que estás haciendo y te critica y aplauden, tenés manejando el ANSES, el PAMI, a toda gente que le responde a ese que te está acusando de aventurero, y yo todavía le pido la renuncia. O sea, en otro momento hubiese pasado. No va a ser la primera vez. Pero si vamos a poner que le pide la renuncia, efectivamente. A esos funcionarios. ¿Con quién se queda? Se queda el presidente solo. ¿Y qué perspectiva de gobernabilidad tiene de acá hasta el fin del mandato? ¿Cómo reacciona el mercado financiero al día siguiente ante la perspectiva de tener un presidente que está aislado? Pero esa es la debilidad también. Por eso te decía, hay debilidad de los dos lados, porque tenés razón vos lo que decís, pero también esa es la debilidad de Alberto. No, desde ya. Pero digo, es que es el tema de que alguien que llega sin poder propio a ser presidente, ¿no? Pero digo, tiene esa capacidad de bloqueo, que no es menor, digo, es un poder que lo ejercita bastante bien, hay que decirlo, ¿no? Y lo ejercita bastante bien al punto que enfurece a la figura más fuerte, que es a Cristina Fernández de Kirchner. Lo enfurece al hijo de Cristina Fernández de Kirchner, con la decisión de no dar de baja las PASO, de no apoyar, de no avalar, por ahora, ¿no? Digo, el presidente a veces tiene convicciones cambiantes, tal vez dentro de 15 días dice que lo convencieron y apoya la derogación de las PASO, pero por ahora no es el caso. Y se ve que eso los irrita. Digo, qué mejor expresión que la que usó la exdiputada Vallejo cuando se refirió al presidente como un ocupa, ¿no? Digo, esa es la reacción que le genera, esa forma de ser, de procrastinar decisiones, de no bajar la mano con la lapicera y firmar.
Decir cómo vas a bajar la inflación, que es una preocupación del electorado, ¿da votos? Te pregunto esto porque el único candidato que veo que dice cómo lo piensa hacer, con propuestas estrafalarias, tal vez muy exóticas, es Javier Milei. Yo Juntos por el Cambio todavía no veo diciéndole a la población, mira, nuestro plan es este para bajar la inflación. No, yo no creo que dé votos. Creo que a Milei le rinde más otra cosa, que es su histrionismo, su rebeldía, su discurso anticasta, más que la cuestión técnica de cómo bajar la inflación, que me parece que la gente cansada de que la política no solucione los problemas, parece un tipo que dice que la política de la cual él forma parte es una casta y entonces se identifica con eso. Que todos los problemas se ven a la política. Bueno, es un discurso que es muy conocido, es propio de cualquier estrategia, perdón la expresión, populista. Y por eso, digo, muy bolsonarista, ¿no? Es Bolsonaro, Chávez, es Andrés Manuel López Obrador, es un discurso que es básicamente no es ideológico. Es como haber leído a Laclau, ¿no? Digo, poner de un lado a la política que no resuelve las demandas de una multiplicidad de grupos que están perjudicados y decir, todos ustedes son como un colectivo y yo los represento, ¿sí? Ustedes son los perjudicados por esta gente que les traicionó. Entonces, es algo que ya se vio, ¿no? De un lado están los buenos, del otro lado están los malos son los políticos, yo que vengo de afuera soy bueno, soy el ángel redentor. ¿No tiene un techo eso? No, depende. Si el deterioro si hay un deterioro muy marcado de la situación económica, probablemente tenga una capacidad de atraer algo más de votos. Digo, no por la cuestión económica, porque yo creo que si Milei se sienta acá, que ha venido, y dice hay que dinamitar el Banco Central, hay que dolarizar, la gente dice, bueno, hagan algo, porque lo que están haciendo hasta ahora no sirvió. Entonces, pero cuando Milei dice, qué sé yo, va a España y hace un acto con el Vox. El Vox no es el PP en España, vos lo sabés, Ignacio, es una cosa mucho más autoritaria, acercado al homofóbico en algunos aspectos. Han tenido dirigentes que han tenido posiciones muy jodidas en ese aspecto. Cuando él habla de poder vender partes de tu cuerpo, cuando no se tiene algunas posiciones, o el acuerdo que tiene, por ejemplo, en Tucumán con Bussi, que hizo un acto, Bussi hijo reivindica a lo actuado por su padre, que fue, también fue gobernador de la democracia, hay que decirlo, que la gente lo votó, pero fue, un genocida. ¿Todo esto no tiene un límite en algún momento para la sociedad o ya fue eso? Bueno, venimos de una elección en Brasil donde Bolsonaro sacó casi el 50% de los votos, perdió por un margen muy estrecho, ¿no? En Ecuador, no, en El Salvador está este hombre Bukele, ¿no? Que hace poco, no, el año pasado, arrasó las elecciones legislativas y tiene una supermayoría. Y que acaba de lanzarse una reelección que la Constitución no lo habilita, pero como amañó el equivalente a nuestra Corte Suprema, se la van a habilitar de la misma manera que se la habilitaron a Evo Morales en su momento o que se la habilitaron a Daniel Ortega en Nicaragua la primera vez. Entonces, a veces no tiene techo. A uno le puede escandalizar, ¿no? No sé, Chávez en su momento, cuando hizo campaña, allá lejos de ese tiempo, en el año 98, decía que él iba a abolir hablaba de la moribunda Constitución del año 61 de Venezuela y demás. Y cuando la gente está como muy enojada y muy frustrada, y termina a veces votando por este tipo de candidatos, ¿no? Después, qué sé yo, por ahí Milei tiene otras posturas más razonables, o por ahí dice esto es algo de campaña. Es importante el crecimiento de Milei, porque un escenario posible, Ignacio, y es pregunta, no una afirmación, que sea una elección de 3/3 el año que viene. No es descartable. No es descartable que haya gente que razone Juntos por el Cambio y el Frente de Todos son lo mismo, porque cuando gobernaron uno y gobernaron los otros yo estuve mal, me perjudicaron y al final, prefiero votar algo distinto, ¿no? No es descartable. No, lo hemos visto en otros lugares, a veces con gente que no viene de afuera de la política. López Obrador, lo último que era un outsider, pero usó ese discurso, ¿no? Hablaba de la corrupción del PRIAN, o sea, como diciendo el PRI y el PAN son lo mismo, la casta, y le sirvió, ganó con más del 50%. Es el único presidente mexicano, después de la era de las presidencias fraudulentas del PRI, que duró 70 años, que saca más del 50%. Y se sostiene, con un manejo fiscal muy prudente, todo lo que quiera, pero también con conductas hacia las instituciones muy complicadas. Yo creo que sería un problema, acá en Argentina eso, ¿no? Porque un eventual presidente no tiene por qué ser Milei, cualquiera que llegue desde afuera, que no tiene apoyo en el Congreso y demás, es la receta perfecta para un enfrentamiento entre las instituciones, ¿no? Y eso me parece que difícilmente ayuda a solucionar cualquier tipo de problema. Pero a veces
ese tipo de, a ver, uno lo ve fuera, uno piensa, bueno, solamente gente algo enojada. No, hay gente más sofisticada que cree que los problemas económicos de la Argentina se solucionan con un líder comprometido, con agallas, por decirlo de manera educada, y con un grupito de tecnócratas alrededor que son sabios. Y yo creo que esa es la fórmula, la perfecta receta para el desastre. Ignacio, gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, nos vamos a un breve corte, volvemos después de la tanda, nos metemos mañana hay elecciones en Estados Unidos, elecciones de medio término. Vamos a hablar con un especialista y nos vamos a preguntar si puede volver Trump en el 2024, ¿existe esa posibilidad? Ya volvemos. Bueno, mañana elecciones de medio término en los Estados Unidos. Muy importante lo que pueda pasar porque, bueno, no puede relacionar la economía, la futura relación con la Argentina y algo que de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? El posible regreso de Donald Trump al poder en el 2024. Sí, Dani, vos sabés que son unas elecciones muy importantes porque se renueva el poder legislativo, también hay elecciones en gobernaciones, pero es muy importante porque esto es una prueba para la Casa Blanca, para Joe Biden. Generalmente los oficialismos en las elecciones de medio término suelen perder el control del Capitolio, del Congreso, y al perder la mayoría legislativa no pueden imponer su agenda que los llevó al poder justamente. Entonces terminan siendo durante esos 2 últimos años de mandato rehenes de un Congreso hostil. En estas elecciones se van a renovar un poco más de 1/3 del Senado. Tenemos una placa para mostrarte. Son 35 bancas en el Senado. Y ahí está la gran pelea hoy, porque hoy está muy parejo. Hoy por hoy tenés una mayoría pírrica de los demócratas, porque está 50 senadores demócratas, 50 senadores, y cuando hay republicanos y cuando hay empate, la que desempata es Kamala Harris, la vicepresidenta, que es demócrata. Bueno, está no puede faltar ninguno, digamos. Exacto. Y está en juego esa mayoría mínima, digamos. También se renuevan toda la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es nuestra Cámara de Diputados, son 435 bancas. Lo que dicen las encuestas es que los republicanos van a controlar esa Cámara, que hoy está en manos demócratas. También hay 36 elecciones a gobernadores estatales y 3 en territorios de Estados Unidos. Se votan alcaldías y cargos locales y también dentro de los estados hay medidas, proposals se le llama, que le preguntan a la población sobre el acceso al aborto, sobre el control de armas, sobre a veces la tenencia y el uso de la marihuana. Son medidas más de corte social, pero que se votan estado por estado. Bueno, son elecciones muy importantes en las cuales los demócratas van a hacer lo posible para que no quedar en minoría en el Congreso. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Bueno, lo vamos a analizar con un especialista que lo presentamos de la siguiente manera. Se trata de Benjamin Hedden, que es director interino del programa América Latina del Wilson Center. Fue director para América del Sur del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Benjamin, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Gracias por este tiempo que nos dedicas. Bueno, ahí presentamos. ¿Qué puede pasar mañana si hay un triunfo republicano? Bueno, creo que ya los oficialismos en Estados Unidos están muy acostumbrados a perder en esas elecciones. Hay un récord muy largo de esto y ahora en casi todo el mundo los oficialismos están sufriendo de la inflación, de crecimiento económico muy lento y, bueno, de luna de miel muy, muy corta. Por eso, aunque el Partido Demócrata está peleando mucho para mantener su control de ambas cámaras, es muy posible que al final vamos a tener un poder legislativo totalmente paralizado. Benjamin, ¿cuáles son las claves de esta elección? La inflación, tal vez, la imagen de Biden, que es un presidente que tiene baja aprobación en este momento, o temas más sociales como el acceso al aborto. ¿Cuál es el tema que está más en la agenda de los electores? Sí, creo que uno de los temas más importantes ahora es la migración.
hay cada mes más que 200,000 personas llegando a la frontera de los Estados Unidos y el país no tiene los recursos necesarios para responder a las necesidades y para garantizar que puede controlar la frontera sur. También el tema de crimen, de inseguridad es un tema importante, pero más que nada creo que tiene razón, tiene que ver con temas económicos y la inflación. Si los republicanos toman el control de las dos cámaras, ¿cómo puede cambiar la política exterior hacia América Latina y Argentina en particular? Bueno, el Congreso sí tiene control total del presupuesto, pues para los países como Ucrania, que están recibiendo muchos apoyos de Estados Unidos, se podría pensar en otra relación, en cambios muy importantes. Desafortunadamente, Latinoamérica no es una de las regiones del mundo que recibe muchos aportes de Estados Unidos. No hay mucha asistencia a la región. Por eso no veo cambios muy dramáticos en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Benjamín, te preguntábamos porque vamos a suponer lo que dicen las encuestas, que mañana puede haber un triunfo republicano, es decir, los oficialismos están acostumbrados a perder las elecciones de medio término, pero ¿quién se beneficiaría dentro del Partido Republicano con ese triunfo? Puede ser Donald Trump, porque lo que el mundo está mirando es si puede volver o no Donald Trump por lo que él representa, ¿no? Digamos, o lo que fue como presidente, una figura política tan disruptiva, tan distinta. Bueno, creo que los analistas van a evaluar no los resultados del nivel nacional, sino los resultados en algunos estados donde el expresidente tomó un rol muy importante en elegir el candidato, que durante las primarias hay candidatos que fueron elegidos directamente por él y este va a dar una señal importante sobre su rol dentro de su partido. Benjamín, vos trabajaste en la Casa Blanca, fuiste asesor de Obama, si no me equivoco. ¿Cómo evaluás la relación bilateral en este momento entre Estados Unidos y Argentina, entre Joseph Biden y Alberto Fernández, considerando de que tenían Alberto Fernández una visita de Estado a la Casa Blanca que no se pudo dar porque el presidente de Estados Unidos tuvo COVID? ¿Cómo evaluás esa relación? Bueno, ni buena ni muy mala para mí. Es una relación tibia, es una relación normal. No veo mucho contenido, pero creo que hay mucha potencialidad. Lo que veo es una administración en la Casa Blanca que quiere tener una relación estrecha con la Argentina o al menos evitar líos con la Argentina. Por eso creo que Alberto Fernández recibió la invitación para un encuentro en la oficina Oval en la Casa Blanca, porque la Casa Blanca sigue pensando en la idea de que la Argentina en alguna manera puede jugar un rol importante como puente entre Estados Unidos y algunos gobiernos de la izquierda en Latinoamérica. Al menos esta es la propuesta de la Casa Rosada y para la Casa Blanca sería útil tener un país como la Argentina manejando la relación estadounidense con algunos países que tienen ahora una relación más de más distancia. En el 2016 creo que fue, Obama vino a la Argentina, estuvo con el presidente Mauricio Macri. Algunos leyeron esa visita, el discurso de Obama como un apoyo a la figura, como elegirlo a Macri como un referente en la región, que podía servir un poco lo que vos señalabas, Benjamín, como nexo entre Estados Unidos y otros gobiernos de la región. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri hasta jugó por la candidata de demócrata en ese momento, hasta el propio embajador argentino de Estados Unidos, Martín Lustó, se había pronunciado a favor de Hillary Clinton. La canciller también. La canciller también, la cancillería también. En algún momento perdieron, ganó Trump y después costó recomponer esa relación con Estados Unidos. ¿Qué miran en Estados Unidos hoy de acuerdo al mapa político argentino? ¿Interesa que gane uno u otro o le da lo mismo? Bueno, para mí la Casa Blanca está totalmente dispuesta a mantener una relación estrecha con el peronismo o con el PRO, Conjunto por el Cambio, no importa. Lo que es más importante es tener en la Casa Rosada una persona con una visión global, una persona que quiere estrechar la relación, quiere trabajar en conjunto para solucionar problemas del nivel global, como la inseguridad alimentaria, la crisis energética,
tema de migración, que es una crisis en todas las Américas. ¿Y la ven a Para mí, Cristina, sí. a Cristina Kirchner la ven con ese perfil en Estados Unidos? ¿O es resistida? Bueno, no, en su momento en el poder, Estados Unidos no tenía una relación muy estrecha con la Argentina. De hecho, siempre se tenía la impresión que ella quería que otros poderes en el mundo, como Rusia y China, tuvieran un rol más central y que los Estados Unidos no tuvieran un rol muy importante en las Américas. Obviamente ella podría tener otra postura hacia la relación, pero durante sus 8 años en la Casa Rosada nunca mostró las ganas de tener una relación normal y pragmática con Estados Unidos. Benjamín, te agradecemos mucho este contacto con el canal de la ciudad. Muy interesante. Bueno, vamos a estar expectantes mañana de lo que pueda pasar en las elecciones de término medio en Estados Unidos. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Bueno, muy interesante. Mañana es muy importante lo que pasa en Estados Unidos. Es muy importante para todo el hemisferio, no solo para Estados Unidos, porque el que controla el Congreso controla los comités de relaciones exteriores y muchas veces el Congreso de Estados Unidos también hace diplomacia en la región, así que si ganan los republicanos es para tenerlo en cuenta, un dato para tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, dijo Benjamin Gedan que una de las cosas que les interesa a los Estados Unidos es tener presidentes que tengan una mirada global, ¿no? La mirada global por la crisis alimentaria, crisis energética y también por el cambio climático, que es uno de los temas que está en agenda en el primer mundo. Bueno, a propósito de esto, nuestra compañera Thais Gadea Lara está en Egipto, en la COP27, ¿no? Que es la cumbre de cambio climático que se está desarrollando en ese país de África. Y eso está cobertura para nosotros. Comenzó la COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático buscará en las próximas 2 semanas avanzar en una implementación justa y ambiciosa del Acuerdo de París. Financiamiento es el tema transversal de las discusiones. Los países deberán trabajar en torno a 4 temas: mejorar los recursos económicos destinados a la adaptación a los impactos del cambio climático, trabajar en un mecanismo de financiamiento exclusivo para las pérdidas y los daños ocasionados por esos impactos, definir una nueva meta de financiamiento post-2025 que se ajuste a las necesidades existentes y ver algo de claridad respecto de esa promesa que realizaron los países desarrollados de movilizar $100.000 millones anuales a los países en desarrollo y que todavía no cumplieron. Es por esta promesa incumplida que los países han llegado a Sharm el Sheikh con un nivel de total desconfianza. A ello se refirió hoy en el evento de alto nivel el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió al mundo desarrollado y al mundo en desarrollo que trabajen en conjunto para que haya avances concretos sobre estos temas durante estas 2 semanas. Sobre financiamiento también puso el foco la participación latinoamericana que tuvo el evento de alto nivel. Me refiero al recientemente electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pidió cambiar la arquitectura financiera internacional para que sea posible y para que se facilite canjear deuda financiera por acción climática. Un pedido que en otras oportunidades de eventos internacionales también había realizado el presidente argentino Alberto Fernández. Se espera que a lo largo de esta semana participen 110 jefes de estados en la COP27. El presidente argentino Alberto Fernández no estará presente, como tampoco lo hará el ministro de Ambiente Juan Cabandier. Quien hoy lidera la delegación argentina aquí en la COP es la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo, pero tenemos información. No, vos sabés que en estas negociaciones climáticas es muy importante la posición de las 2 principales economías del mundo, Estados Unidos y China, que son los que más contaminan, ¿no? Es muy importante que esas 2 economías se pongan de acuerdo. Y por eso también es muy importante lo que va a pasar mañana en Estados Unidos. Recordá, Daniel, que Donald Trump era un negacionista del cambio climático. No firmó el Acuerdo de París, ¿no? No firmó el Acuerdo de París, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y cuando asumió Joe Biden en el primer día del mandato, Estados Unidos volvió a firmar el Acuerdo de París. Es decir, lo que pase mañana en Estados Unidos te puede dar una señal de lo que va a pasar en 2 años, en 2024, cuando se juegue la presidencia en los Estados Unidos. Si gana los republicanos mañana, hay más chances de que Trump o que un republicano ganen en 2024. Y eso va a tener un impacto muy, muy fuerte en este tipo de negociaciones climáticas. Yo diría que Thais, que está en Egipto, que mañana tenga una mirada también sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque ahí se puede definir también el partido que se está jugando en la COP27 en Egipto. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Hay una información que viene del Congreso, de la Cámara de Diputados. Había 2 proyectos para eliminar las PASO. Uno de 2 bloques, del bloque de diputados rionegrinos, que no son
pertenecen al Frente de Todos, pero son aliados, y otro del Frente de Todos, que habían presentado 2 diputados de La Rioja que responden al gobernador Quintela. Ese era el único proyecto para suspender las PASO que era naturalmente y auténticamente del Frente de Todos. Bueno, hoy a la tarde los diputados riojanos levantaron o retiraron la presentación del proyecto para suspender las PASO ante la falta de acuerdo dentro del bloque del Frente de Todos. Atención, porque esto puede ser una señal, ya que el otro proyecto no tiene quórum o no tiene quórum dentro del Frente de Todos, por lo tanto no sería tratado de acá al 30 de noviembre. Y ahora todo queda en manos del presidente de la Nación si quiere poner el tema en sesiones extraordinarias. Pero el proyecto, y esto es una señal, que era del Frente de Todos, de 2 diputados riojanos, fue levantado hace un par de horas y retirado del tratamiento parlamentario. Nos estamos yendo, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 21, aquí en el canal de la ciudad, con esto que Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.